Gloria a Dios. Bueno, pues sean bienvenidos a este estudio, a esta clase número, ¿cuál es? La número 5 ya. Gracias a todos ustedes por estar aquí, por permanecer en el estudio. Gracias. Les recuerdo nada más que hay que poner su nombre y el número de clase este, en la, en el grupo de WhatsApp. Necesito, por favor, ahí en el grupo de WhatsApp de los alumnos, que cuando vean la clase apunten su nombre, apunten el número de clase que es esta, que es la número 5, y acuérdense, le voy a enviar unas preguntas y usted me tiene que contestar para tomarle su asistencia. ¿Está bien? Bien, recuerden que ya está abierta la clase 1, 2, 3 de, bueno, hasta la 4 ya, y en un momento más va a estar ya también esta. 5 clases ya están para que usted me ponga la asistencia en el grupo. Si usted ya la vio en el Facebook, una disculpa, le voy a pedir de nuevo que en el grupo me ponga si vio la clase 1, la clase 2, la clase 3, porque ya lo que se hizo en el Facebook ya no está, ya se perdió. Entonces necesito recopilar quién ha visto las clases, la 1, la 2, la 3, la 4 y esta también. ¿Está bien? Bueno, vamos a dar inicio. Si alguien que está aquí por primera vez y no sabe de lo que estamos hablando, estamos en el Instituto Bíblico de Acceso Sin Límites de la Iglesia de Cristo Sendas de Justicia y la AR de Iglesia Misionera Casa de Oración García. Entonces, este estudio bíblico es gratuito totalmente. Si alguien de ustedes está aquí por primera vez y quieren entrar, ingresar al grupo, contáctese conmigo a través de Facebook, a través de YouTube, a través de nuestras plataformas para podernos poner en contacto y hacerle ver cómo es que usted puede ingresar. Bien, vamos a ir directamente a el manual donde nos quedamos la clase número 4. ¿Está bien? Estábamos viendo el plan de salvación. Esto no es en sí el plan de salvación, pero el plan de salvación nace, ¿por qué? Porque Adán y Eva fueron creados con un propósito en perfección de Dios, formados en inocencia. Entra el enemigo, interfiere tentando y haciendo caer en pecado a Eva y después a Adán, y le cambia su naturaleza. Ya no tiene la naturaleza, por eso usted ve aquí la línea punteada, porque era una naturaleza y un destino, pero cuando ingresa y se intromete el enemigo, entonces viene lo que es la naturaleza pecadora que entra en la vida de las personas. Este, gloria a Dios. Entonces, y se activa esta naturaleza pecadora cuando, de la misma forma que Adán y Eva, dando fin a la inocencia y dando paso a la conciencia. Esto es muy sencillo de explicar, hermanos, y se lo voy a explicar así rápidamente. Todos nosotros fuimos creados como Adán y Eva en inocencia, con un destino, con una naturaleza y un destino. El enemigo entró y dijo, Dios dijo, perdónenme, que no se comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ese día ciertamente iban a morir, pero no se murieron. No se murieron como nosotros entendemos la muerte o creemos de la muerte, sino que obtuvieron la muerte eterna. O sea, cambió su naturaleza. Por eso ingresó el enemigo y vemos ahí la flechita que cambió la naturaleza. Ya no está la naturaleza que Dios puso en Adán y Eva para un destino y una naturaleza divina, sino que hay un cambio de naturaleza, una naturaleza pecadora, la cual se activa igual que Adán y Eva. ¿Cómo es esto? Tú y yo somos creados en inocencia. Por eso nosotros no bautizamos a los niños. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús dijo, dejad que ellos se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿por qué es esto? Dice Ezequiel capítulo número 18, el Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Entonces, si el papá no hereda sus pecados a sus hijos, imagínese Adán y Eva
¿Cómo es posible que puedan heredarle el pecado a toda la humanidad? Eso es imposible. Bíblicamente no es posible. Pero la Iglesia Católica adoctrina esto, ¿para qué? Para hacer creer a la gente que los niños ya traen pecado y es indispensable bautizarlos. Y cuando te bautizas, te van adoctrinando y te van haciendo creer que ya no puedes cambiar, que ya no puedes hacer. Entonces el enemigo abarcó la vida de muchos niños. ¿Está bien? Entonces de esa forma nosotros vamos a entender cómo el enemigo se está enfrascando mucho con los niños. ¿Por qué le digo esto? Porque mire, cuando un niño despierta la conciencia, se acabó su inocencia. Lo mismo que Adán y Eva. Dice la palabra de Dios que después de haber tomado del fruto prohibido, ¿qué pasó? Dice la Biblia que conocieron que estaban desnudos. Antes de eso estaban desnudos y no se apenaban. Eso dice la Biblia, que estaban desnudos y no se apenaban. Pero conocieron que estaban desnudos y ¿qué pasó? Entró la conciencia. Conciencia, dos palabras compuestas. Conciencia, que ciencia es conocimiento, entonces es con conocimiento. Cuando Adán y Eva conocieron que estaban desnudos, se taparon. Antes no, porque no sabían, porque eran inocentes. Entonces un niño crece con esa inocencia y mientras tenga esa inocencia, ese niño se va con el Señor y de él es el reino de los cielos. Por eso no los bautizamos. Pero de repente entra ese niño y conoce algo que está mal y lo hace. Cuando ese niño conoce que está mal y lo hace, ya lo hace con conciencia, con conocimiento. ¿Por qué cree que Satanás está trabajando mucho en este tiempo con los niños, atacando su conocimiento? No me voy a meter más allá porque ahora en esta plataforma de YouTube de repente sí me pueden bloquear por decir ciertas cosas. Pero una cosa es muy interesante, el enemigo se está metiendo con los pequeños y les está hablando de muchas cosas, diversidad, les está hablando de muchas cosas. Y los está queriendo involucrar el enemigo en decisiones de por vida, de cambio de... Usted ya me entiende, ¿verdad? Que se cambien su cuerpo. A manera de que el enemigo ataca a los niños, o más bien el enemigo les quiere hacer ver a los niños un conocimiento. Y cuando tengan el conocimiento, la inocencia se acabó. Porque conocer que es algo, de algo que sobre todo está mal, se hace, pues ya uno cae en ese pecado. Por eso el enemigo está trabajando con el entendimiento de los niños y cada vez los niños entienden cosas más pequeños. Porque él se los quiere llevar. Porque el destino del hombre y de la mujer y de los niños no es el lago de fuego y azufre, ¿eh? Dios no lo hizo para ellos. Sino que él se va a llevar a todos los que vaya a convencer y les vaya a quitar la naturaleza divina y los mantenga en una naturaleza pecadora toda su vida por una conciencia, por un entendimiento. Y cuando tengan esa naturaleza y avancen, ¿sabe qué va a pasar? Van a terminar junto con él. Por eso el plan de expiación, para cambiar y regresar la naturaleza del hombre, de la mujer y de los niños a una naturaleza divina. Y aquí es donde nosotros vamos a entender lo que estamos explicando. ¿Está bien? Y en esa naturaleza pecadora hay un plan de expiación, que es el sacrificio. Esto ya lo vimos acá, ¿se acuerda? Un sacrificio puro y sin mancha, que es Jesucristo, degollarlo y sacarle toda la sangre. A Cristo se le sacó toda la sangre, quemar el sacrificio y llevar la sangre al lugar santísimo, ponerlo en el propiciatorio, que es esta parte de aquí de la tapa, y Dios hablaba y perdonaba a su pueblo. Ese es el plan de expiación. Cristo es nuestro sacrificio perfecto, en lo físico, en lo espiritual. Es un solo sacrificio y para siempre, y en él obtenemos perdón y nos hacemos hijos, o nos hace hijos, y recuperamos el destino eterno que Dios nos da. La expresión ser salvos es igual a ser perdonados y ser una nueva creación. Ahora somos nuevos y eso significa ser hijos de Dios, porque porque nos ha formado de nuevo como hijos suyos. ¿Cómo podemos ser hijos de Dios? Juan 3:3.
que si no nacieses de nuevo, no verás el reino de Dios. En otras palabras, se necesita nacer otra vez para ser hijos, para ser perdonados y ser salvos. Acuérdense, hijos perdonados y salvos es la misma condición. Hijos perdonados y salvos, ¿está bien? Este nacimiento debe de ser de agua y del Espíritu. Eso está en Juan 3:5. Ahora, quiero explicarle rápidamente una situación que es importante hablarles. Hay muchas personas, me tocó hacer un comentario en una publicación donde una iglesia cristiana estaba hablando de que todos habían mentido y que realmente no se necesitaba una oración de fe para recibir a Jesús en el corazón. Que de hecho no es bíblico recibir a Cristo en el corazón. Ellos lo dicen y dicen es que no es bíblico recibir a Jesús en el corazón. No es bíblico hacer una oración para aceptarlo y recibirlo. ¿Por qué? Yo pregunto, es que no hay una sola cita bíblica que diga que tenemos que hacer eso, que se tenga que hacer una oración. No hay una sola cita bíblica. Claro, no hay una sola cita bíblica y la razón es muy sencilla, porque no podemos hacer doctrina de una sola cita bíblica y Dios no nos va a dar nunca una cita bíblica para comprender un fundamento espiritual. Jamás. Nunca Dios nos va a dar una sola cita bíblica. Pero para entender un principio fundamental de Cristo, tenemos que escudriñar. Y aquí está el escudriñamiento de la expresión y las citas bíblicas que con enlace, no fuera de contexto, con todo el contexto completo, una tras otra se enlazan para explicarnos por qué sí debemos aceptar a Jesús en nuestro corazón haciendo una oración. Y ahí le va. Dice Juan 3:3, primero, para ser hijo hay que nacer de nuevo, Juan 3:3. Ok, está bien, hay que nacer, pero ya no de forma física a través de un vientre, sino hay que nacer de nuevo, ¿cómo? A través del agua y del Espíritu, según Juan 3:5. Pero bueno, ¿cómo sabemos que recibirle nos hace hijos? Pues Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad significa, por si no saben, ahí apúntenlo, capacidad de. Entonces, si le ponemos el significado correcto, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio capacidad de ser hechos hijos de Dios. Usted ya tiene la capacidad de ser hechos hijos de Dios. Necesitamos dos cosas, según este versículo, para ser hijos de Dios. Para ver el reino de Dios y ser salvos y perdonados. ¿Qué cosas? Recibirle y creer en su nombre. Ok, recibirle. ¿Recibir al Señor dónde? ¿En mi casa? ¿O en dónde lo debo de recibir? ¿En el trabajo? ¿En mi carro? ¿Dónde debo de recibirlo? Pues aquí dice Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo, el que oye mi voz y abre la puerta. Aquí aparenta ser una casa en donde tenemos que recibir a Jesús, porque dice, abre la puerta, pero luego ¿qué dice? El que oye mi voz y abre la puerta, entraré en él. No en su casa, no en su carro, no en su trabajo. Entonces, eso de entronizar a Jesús en tu casa es totalmente aberrante y no es bíblico. Eso de traer un monito y entronizarlo a tu casa y recibirlo en tu casa, porque Apocalipsis 3:20 dice, eso está mal, porque ahí dice claramente, entraré en él, en su interior. Es entendible que no es una casa, sino en el interior espiritual de una persona, es decir, su alma. Nosotros decimos en el corazón, pero no es el corazón el músculo, sino el corazón el que simboliza el alma. Entonces, tenemos que recibir a Jesús en nuestro interior, en el alma. Y luego dice ahí, cenaré con él y él conmigo. Ya sé que debo recibir al Señor en mi interior espiritual, que es mi alma para ser hijo de Dios, ser perdonado y ser salvo. Pero ¿cómo puedo recibir al Señor en mi alma cuando no es algo físicamente posible? Ahí va, hay cita bíblica. Romanos 10, del 9 al 10.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia, obediencia. Se necesitan dos cosas para recibir a Jesús, según este versículo. Confesar con la boca, porque al confesar con la boca somos salvos, y creer que Jesús está vivo para obedecerle. Esto es interesante e importante entender, hermanos. Muy importante entender. ¿Por qué? Porque aquí está toda la secuencia bíblica, con citas bíblicas de que sí existe en la palabra de Dios que debemos hacer una oración para poder recibirle y ser hijos de Dios. No es solo arrepentirse, que es indispensable el arrepentimiento. Es indispensable arrepentirte y dejar de hacer los pecados que haces. Pero es importante entender estas citas bíblicas para decir que sí es bíblico recibir a Jesús en nuestro corazón con una oración. Y las citas bíblicas son Romanos 3, 10 al 23, que dice, no hay justo ni aún ninguno, y porque no haber justo, todos hemos pecado y no tenemos la herencia, todos estamos destituidos de Dios y no tenemos la herencia. Romanos 3, 24 al 25, esto nos dice el plan de expiación, haciendo propiciación a Jesucristo. Él es nuestro examen, nuestro plan de expiación, para poder ser hijos de Dios y ser aceptos de nuevo. ¿Cómo? Hay que nacer de nuevo en el agua y en el Espíritu. Esto lo hacemos literalmente al recibir a Jesús en nuestro corazón. Juan 1:12. ¿Cómo lo recibimos? Apocalipsis 3:20. En nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma. ¿Cómo lo hacemos? Romanos 10, del 9 al 10. Confesando y creyendo. Aquí todo esto, si lo haces compendio, si lo complementas, nos va a dar a entender que al momento de confesar a Jesús en una oración, arrepintiéndote y recibiéndole en tu interior, ya eres salvo y eres perdonado y ya eres hijo. Claramente lo vamos a entender con estas citas bíblicas. Podemos entender, gloria a Dios, a ver, déjeme ver cuánto llevamos de grabación. Muy bien, llevamos suficiente tiempo. Gloria a Dios. Dice aquí, podemos entender que Dios establece un método para que legalmente en lo espiritual nosotros seamos restituidos en lugar de la gloria, en el lugar de gloria eterna donde fuimos creados en el principio. Otra vez, lo voy a leer porque a lo mejor no se me entendió. Podemos entender que Dios establece un método para que legalmente en lo espiritual nosotros seamos restituidos en el lugar de la gloria eterna donde fuimos creados en el principio. Y que no solo es un plan legal, sino válido al tener fe, al creer, porque al que cree todas las cosas le son posibles. Marcos 9:23, incluso nacer de nuevo. Esto es con fe. Entendemos entonces que hay un método para hacer válido el sacrificio de Jesús en nuestra vida y que al mismo tiempo nos hace hijos de Dios y salvos por Él. Y veremos el reino de Dios. Es declarando con nuestra boca para salvación, aceptando y recibiendo a Jesús en nuestro corazón y creyendo que resucitó y en su nombre. Esto es interesante, ¿eh? Aquí le pongo un diagrama de las citas bíblicas y de lo que usted necesita para poder ser salvo. Cuando digo usted, yo entiendo que la mayoría, si no es que todos, los alumnos que están en este momento aquí, pues son salvos, tienen a Jesús en su corazón. Pastor, ¿por qué vuelve a platicarme esto? Porque el diseño de este estudio, de este primer nivel, es llevar a cualquier persona de cero, pasando por la Biblia, por la salvación, por el crecimiento espiritual, por una vida de éxito, por guerra espiritual. Es decir, llevarlo completamente de cero a tener un ministerio. Si usted no está en cero, si usted ya sabe, ya es salvo, esta clase le sirve para reforzar su fe y las que vienen también.
Pero no solo eso, sino también le da argumentos y cita bíblica para poder explicar con más sencillez la salvación. Y que cuando alguien se acerque a usted, usted tenga en mente las citas bíblicas que le tiene que decir para poder explicarle que usted, porque mucha gente dice, a ver, yo no soy malo. Es más, yo llevo comida al comedor de los pobres, yo le doy de vestir a aquel. Y mucha gente va a decir, yo no soy malo, yo no soy mala. Yo no necesito todo eso que tú dices porque soy una buena persona. Entonces tú le vas a explicar, Romanos 3, del 9 al 23, dice que no hay ningún justo, que no hay nadie que haya cumplido todos los mandamientos de Dios. Y en algo hemos fallado todos. No hay ningún justo. Y por no haber ningún justo, todos hemos sido destituidos de la presencia, destituidos de la gloria de Dios. Estábamos allá fuimos creados y nos destituyeron. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama naturaleza pecadora. ¿Cómo es posible que todos sean pecadores? Es muy sencillo y le vamos a explicar que Adán y Eva fueron creados en perfección, en gloria, pero cuando el enemigo se entrometió, le cambió la naturaleza a ella y a toda la descendencia. No el pecado original, no, sino la naturaleza. Y cuando un niño es inocente, no hay problema, pero cuando conoce que hay pecado, entonces ya hay pecado sobre la persona. En algo hemos fallado, en una mentirita, en algo hemos fallado, le vamos a decir. Todos hemos pecado y todos necesitamos ser restituidos, todos necesitamos regresar. Le vamos a explicar eso. Y luego les vamos a decir, bueno, pero ¿cómo podemos ser otra vez regresados a ser salvos? A ser, pues tenemos que nacer de nuevo, le vas a decir. Y ya lo vimos en la cita bíblica, Juan 3:3. Pero ¿cómo le voy a hacer para nacer de nuevo? No puedo entrar de nuevo al vientre. No, Juan 3:5 dice que tiene que ser espiritualmente. Wow. Y del agua, porque también el bautismo completa la salvación. El bautismo no es para salvarte, el bautismo es el sello que completa la salvación. Entonces, le vas a decir, hay que nacer otra vez en el Espíritu. ¿Cómo hago eso? Pues recibe a Jesús en tu corazón para que seas hijo. ¿Dónde dice eso? Juan 1:12 dice que tengo que recibir a Jesús para poder ser hijo. Ok, ya lo entendí. ¿Dónde lo recibo? ¿En mi casa? ¿Dónde lo recibo? No. Apocalipsis 3:20 dice que hay que recibirlo en tu interior. Todo aquel que escucha su voz, abre la puerta, entrará en él, entrará en ella. Ok, ya entendí. Tiene que ser en mi interior. Sí, va a ser en mi interior. Ok. Entonces, ¿pero cómo le puedo hacer? Pues Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ok, entonces hay que confesar a voz abierta que Jesucristo es el Señor, que le recibimos en nuestra casa o en nuestro interior, perdón. Señor, te recibo en mi interior. Te reconozco como Señor y Salvador. Me arrepiento, porque es clave esto. Me arrepiento de lo que he hecho. Y lo que yo le agrego siempre es dar gracias. Porque todo aquel hombre o mujer que tiene educación dice gracias. Son las componentes para recibir a Jesús. Arrepentirte, recibirlo, reconocerlo como Señor y Salvador y dar gracias. Es todo lo que ocupas. Entonces ya tienes citas bíblicas para explicar que la gente necesita la salvación. Para eso es este estudio, Si tú ya tienes a Cristo es para reforzarte, pero también para darte armas y más cita bíblica para que puedas ir a hablarle a otros. Termino, creo. Sí, ya me lo terminamos. Tenemos, déjeme ver. Tenemos, está bien, tenemos tiempo. Gloria a Dios. Bien. Entonces, en este cuadro sinóptico que tengo aquí, dice ahí Juan 1:12, recibirle y creer. Acuérdese, ¿qué dice Juan 1:12? Acá está arriba.
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Entonces, Juan 1:12, recibirle y creer, perdón, creer en su nombre. ¿Estamos? Juan 1:12, recibirle. ¿Dónde? En el corazón, Apocalipsis 3:20. Pero también necesitamos Romanos 10:9, que es creer y confesar con su boca. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con la boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. ¿Se fija? Romanos, gloria a Dios. Ahí está. Ahí se vio ya, perdón. Romanos 10:9 también implica creer, pero no como Juan 1:12 en su nombre, sino creer que resucitó y confesar con tu boca para salvación. Si tú juntas estas dos citas bíblicas, aquí está el componente bíblico para demostrar que sí necesitamos hacer una oración. Recibir a Jesús en el corazón, confesando con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, con sinceridad y con fe, creyendo en su nombre y que está vivo, que resucitó. Son los componentes que necesitamos. Esto significa que el sacrificio es válido. Eso es lo que se ocupa, hermanos. Una sencilla oración. Gloria a Dios. Una sencilla oración puede cambiar la vida de quien la hace, ya que se abre una expectativa impresionante, porque no solo es ser salvo y ya, no, hay mucho más que Dios dispone para todo aquel que recibe en su corazón, lo recibe en su corazón. Analicemos la frase hijos de Dios. Hijos de Dios. Está en Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Juan 1:12 establece, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que cuando alguien hace la oración de fe para recibir al Señor en su corazón, le llega una potestad de ser hecho hijo de Dios. Y potestad significa poder o autoridad de una persona. Esto es en el diccionario secular. Y potestad, en la interpretación hermenéutica, significa capacidad de dar órdenes. Eso significa la palabra potestad. En su sentido del diccionario secular y de la hermenéutica, la interpretación hermenéutica. Una es poder, autoridad de una persona y la otra es capacidad de dar órdenes. Si Dios nos da la potestad, es decir, el poder y la autoridad, fácilmente se interpreta de esta manera. Dios nos da el poder de ser hijos de Él y la autoridad de un hijo de Dios con la que podemos dar órdenes. Eso es lo que significa ser hijos de Dios. Dios nos da el poder para ser hijos de Él y autoridad de un hijo de Dios con la que podemos dar órdenes. Eso significa Juan 1:12, hermanos. O sea que no nada más es, ya soy salvo, ya me voy a librar del lago de fuego y azufre. No, hay muchas cosas más allá de lo que comprenden el ser hijo de Dios. No solo eso, hermanos, alumnos. No solo ser hijo, sino tengo todo el poder, tengo toda la autoridad para dar órdenes. ¿A quién? ¿A quién vamos a dar órdenes? A ver, vamos a seguir leyendo. Este diseño ya estaba desde mucho antes de que naciéramos. Ya Dios nos había conocido y nos había predestinado. Romanos 8:29. Escuche bien esto y léale bien. Póngale, y si tiene marcatextos, márquelo aquí en el manual. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Es importante que entendamos esta parte. No es una casualidad que Dios se acerque a tu vida. No es una casualidad que te hayan evangelizado. No es una casualidad que hayas recibido a Cristo. No es una casualidad que hoy estés en este estudio. Tú
ya eras conocido de Dios desde hace mucho tiempo, desde antes de la fundación del mundo, y ya había sido destinado, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Esta cita bíblica nos da a conocer que Dios ya había puesto este destino desde mucho antes. ¿Cuál destino? El que fuésemos hechos iguales a Jesucristo. O sea, este destino que vimos acá. Destino eterno, gobernar, reinar la tierra y llenarla de hijos de Dios con todas las características y recursos de la eternidad. Porque así era Cristo. Cristo estaba lleno de los recursos del cielo, con todas las características, con todas las capacidades de Dios, porque era el primer hijo. Gloria a Dios. Y debemos entender que nosotros ya habíamos sido destinados para tener esa misma forma o ese mismo destino, valga la redundancia, ¿verdad? Y usted debe de entender que cuando usted recibe a Jesús no es decir, ya me libró del pecado, ya me libró de la muerte, ya no voy al infierno. No, ahora usted tiene que asumir otro papel, tiene que empezar a investirse de la vestidura de Cristo. Seguimos leyendo. Esta cita bíblica nos da a conocer que Dios ya había puesto este destino desde mucho antes. ¿Cuál destino? El que fuésemos hechos iguales a Jesucristo. Al ser hijos de Dios, hermanos, menores de Jesucristo, entonces compartimos su herencia y todo lo que el Padre dispone para su hijo mayor. ¿O alguno de ustedes hace diferencia entre su hijo mayor y sus hijos menores? Tengo cuatro. Y esos cuatro para mí son iguales. Que aunque el mayor tiene más responsabilidades, le encargo más cosas, pero así le doy más beneficios porque él va siendo el primero. Lo mismo pasa con Cristo. Para mí, todos son iguales. Para Dios, todos son iguales. Cristo, como hijo de Dios, o sea, el ejemplo que nos vino a dar para ser hijos, es lo que Dios, lo que Él mismo dijo. ¿Sabes qué? Ustedes van a ser iguales a mí. Bástele al alumno ser como el maestro. Incluso dijo, aún ustedes harán cosas mejores y mayores que las mías. Entonces, vamos a entender que fuimos destinados a esa estatura, a esa plenitud de la medida de Cristo. Efesios 4:13. Hay mucha cita bíblica para explicarle que usted y yo tenemos el diseño perfecto que es Jesús. Y ya habíamos sido escogidos y habíamos sido predestinados desde mucho antes de que usted naciera. Y debe de entender eso. Entonces, cuando alguien se acerca a predicarle a una persona y recibe a Jesús, eso no es casualidad. No, eso es un destino cumplido. Un destino cumplido. Y necesitamos entender que cuando un hombre recibe a Jesús hay que apoyarlo, hay que apoyarla, hay que mantener, porque entonces vamos a entender que mientras ellos avancen, nosotros también vamos a seguir creciendo. Por eso le decía del mayor, el mayor tiene más responsabilidades, pero tiene más beneficios. Y Cristo, por ser el mayor, por ser el hijo, Él recibe la gloria y no nosotros. Pero tenemos todas las características del hijo mayor, pero no recibimos gloria, solo el mayor. ¿Se entiende? Y es importante que entendamos esto, hermanos. Dice, esta cita bíblica da a conocer, perdóneme. Por ejemplo, si usted tiene hijos, yo le pregunto, ¿el mayor de sus hijos merece más que el menor? La respuesta más sensata es no. Todos los hijos son iguales, para nosotros como padres. Para Dios, todos sus hijos son iguales también, tanto el mayor como todos los demás. Esto de ser hijos de Dios tiene un beneficio muy grande. Por ejemplo, yo puedo querer a todos los niños de la cuadra, de una calle, vecinos míos, o calle donde vivo. Los conozco, les puedo ayudar, les puedo aconsejar, pero a la hora de darles de comer, solo llamo a mis hijos que entren a mi casa.
No entran todos los niños de la cuadra, ¿verdad? Solo mis hijos. Igualmente Dios puede escuchar a todos, puede ayudar a todos, pero a la hora del peligro eterno, por así decirlo, hermanos, del llamado, cuando suene la final trompeta, el que tenga oídos oiga, solamente van a escuchar los hijos y solamente van a entrar los hijos. Dios puede escuchar a todos, puede ayudar a todos, pero a la hora del peligro eterno Dios llamará a los hijos y solo los hijos entrarán en su casa, la eternidad con Él. Así que solo los hijos pueden disfrutar de todo lo que hay en la casa del Padre, que es la eternidad. Por eso dice la palabra que todo aquel que cree en Él, refiriéndose Juan 1:12, no se pierde, sino tiene vida eterna. Gloria a Dios. Al hacer esta oración para recibir a Jesús en el corazón, obtenemos la vida eterna de inmediato. No es hasta después de la muerte, sino de inmediato. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí claramente dice la palabra que la vida eterna llega cuando creemos, no después de morir, sino inmediatamente después de creer. Imagínense que la Biblia diga, Juan 3:16, imagínense que diga, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que se muera y crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. O todo aquel que en Él cree y se muera, no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice eso. Dice que todo aquel que en Él cree. Entonces la vida eterna llega cuando creemos, no cuando morimos. Hay que entender eso. La vida eterna llega cuando creemos. Por eso importante es creer. Por eso es centro de Juan 1:12 y Romanos 10:9. La oración de fe. Es el centro. Recibirle en el corazón y creer en su nombre. Confesar con la boca y creer que está vivo. Entonces necesitamos creer. Necesitamos la fe. Es fundamental el creer. Por eso dice aquí, para que todo aquel que en Él cree, en el momento de creer, es cuando viene la vida eterna. Y la vida eterna no es solo salvación, hermanos. La vida eterna es todo lo que conlleva la persona de Cristo en nuestras vidas. Todo lo que conlleva la persona de Cristo en nuestras vidas. Eso significa creer. O la vida eterna. O la salvación. O ser hijos. Ser salvos, ser perdonados, ser hijos. Vida eterna. Es el mismo contexto. No le busque otra explicación. Es el mismo concepto. No son cosas diferentes, es una sola cosa y es la misma que estar con el Señor, disfrutar de Dios, no hasta la muerte, sino cuando creemos. Así que la vida eterna, la salvación, el ser hijos llega cuando creemos. Por eso la fe es importante. Sí, confiesa con tu boca. Sí, recíbelo en tu corazón, pero cree, porque si no crees, aunque digas esta oración 1000 veces, nunca vas a poder recibir el beneficio de la eternidad en tu vida. Jamás. Tienes que entender eso. ¿Está bien? Seguimos adelante para terminar. Gloria a Dios. Romanos 8 dice, ok, vivos obtenemos la vida eterna al momento de recibir a Jesús en el corazón. Y en ese momento ya podemos disfrutar toda la herencia a disposición de los hijos, que son recursos que existen en lo eterno. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos, porque está en plural, con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y cuando dice padecemos, no significa que tiene que sufrir. Lo que significa es que usted tiene que pasar por esto.
Usted debe de tener en el momento una naturaleza pecadora y tiene que sufrirla. Tiene que ustedes saber qué significa estar bajo la condena del pecado, para que Él sea el que se glorifique, como dice aquí al final, para que Él sea el que se glorifique juntamente contigo al hacernos libres. Dice aquí, el plan de salvación de Dios para nosotros es tan importante que es necesario tomar un momento para reflexionar. De hecho, reflexionar es una expresión donde debemos utilizar nuestra mente para pensar. No por nada, en la armadura de Dios, la salvación es el yelmo, casco, Efesios 6:17, ya que va en la cabeza. Por eso es necesario meditar, pensar, reflexionar en nuestra salvación. Por eso, hermanos, así estaremos usando el yelmo de la salvación. Por eso dice usar el yelmo de la salvación. El yelmo es un casco, va en la cabeza, implica pensar, meditar, reflexionar en nuestra salvación. Por eso le digo, es importante que usted reflexione en la salvación. Si tú ya has hecho la oración de fe, te felicito y te invito a que uses el yelmo de la salvación todo el tiempo. O sea, que reflexiones en tu salvación, que pienses en tu salvación, que medites en tu salvación todo el tiempo, porque eso te va a ayudar a mantenerte salvo. ¿Está bien? Te invito a eso. Y si tú no has recibido a Jesús en tu corazón como Señor y Salvador y estás en este estudio, te invito a que hagas esta oración conmigo de una manera simple, sincera y con fe. Hermanos, si ustedes ya la hicieron, no la tienen que hacer, pero es un buen ejemplo redactado para que usted sepa hacer la oración de fe. Por si no la sabe, puede copiar esta, aunque no la lea, que salga de su corazón, apréndase los componentes, son 4: arrepentirse, recibirlo en el corazón, reconocer que Él es Señor y Salvador, y dar gracias. Son 3 cosas. Bien, voy a darle la lectura a la oración. Si alguien de aquí, de esta clase, no ha hecho la oración de fe, hágala conmigo. Cierra sus ojos y hágala conmigo. Si ya la hicieron todos, no la hagan, pero reflexionenla, usen su yelmo de la salvación y les queda como un modelo para que ustedes la apliquen más adelante. Y vamos a decirlo así: Señor Jesús, he entendido la importancia de recibirte en mi corazón y reconozco que he fallado y que he pecado contra ti. Hoy te confieso mis pecados y confieso estar arrepentido o arrepentida de todos ellos. Perdóname, Señor, y me apego a tu misericordia. Te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Lávame de mis pecados con tu sangre preciosa y guía mi camino como nueva creación. Gracias por la vida eterna que hoy me das y por darme el poder y la autoridad de ser un hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas felicidades por esta decisión. A cada uno de los que hicieron esta oración de fe por primera vez, muchas felicidades. Y pues a mis hermanos, bueno, y bienvenidos a la familia de Dios. Y a mis hermanos alumnos que estuvieron, que ya lo tienen, bueno, pues esta oración les queda como un modelo para que ustedes vayan con otras personas para que reciban a Jesús. Terminamos en la página número 24. Vamos a dar por terminado en un momento más este estudio, haciendo 45 minutos de transmisión o de video. Ya vamos a estar dando conclusión a esto. Es de los videos más cortos. Bueno, gracias a Dios que nos está dando la habilidad de poder ver todo lo más posible en un tiempo récord. Ahora, hermanos, si alguien tiene dudas, les pido por favor que apunten las dudas, que las escriban en su lápiz, en su libreta o en computadora, como las tengan, y espere a nuestra próxima reunión virtual, donde nos vamos a juntar para despejar cualquier duda. Voy a hacer a lo mejor 1, 2 o 3, dependiendo los horarios, porque algunos no pueden un horario, algunos no pueden otro horario. Entonces acuérdese de escribir su nombre en el grupo de WhatsApp con el número de clase,
ya sea la 1, la 2, la 3, la 4, ahí apúnteme, yo le pongo la asistencia para ir tomando asistencia a cada uno de los que están aquí. Bueno, sin más, vamos a tratar de avanzar con la clase número 6. Los espero en la clase número 6. Gracias por estar aquí. Ánimo, Dios les bendiga, que sean prosperados sus proyectos en gran manera. Y bueno, pues los esperamos en la próxima clase. Recuerda que, como yo decía en aquel programa de Acceso Sin Límites, y lo voy a repetir ahora, recuerda que el primer paso para poder hacerlo es creer que puedes hacerlo. Ánimo, échale ganas y nos vemos en la próxima clase, que es la clase número 6. Vamos a ser despedidos y gracias. Dios les bendiga a todos.